Capítulo 13. La historia de la vida de Juan Calvino. Este reformador nació en Noyen, en Picardía, el 10 de julio de 1509. Fue instruido en gramática, aprendiendo en París bajo Maturino Corderius, y estudió filosofía en el College de Mantin bajo un profesor español. Su padre, que descubrió muchas señales de su temprana piedad, particularmente en las reprensiones que hacía de los vicios de sus compañeros, lo designó primero para la iglesia y lo presentó el 21 de mayo de 1521 a la capilla de Notre-Dame de la Gessine, en la iglesia de Noyen. En 1527 le fue asignado el rectorado de Marceville, que cambió en 1529 por el rectorado de Pont-l'Évêque, cerca de Noyen. Su padre cambió luego de pensamiento y quiso que estudiara leyes, a lo que Calvino consintió bien dispuesto, por cuanto, por su lectura de las Escrituras, había adquirido una repugnancia por las supersticiones del papado, y dimitió de la capilla de Gessine y del rectorado de Pont-l'Évêque, en 1534. Hizo grandes progresos en esta rama del conocimiento y mejoró no menos en su conocimiento de la teología con sus estudios privados. En Bourges se aplicó al estudio del griego, bajo la dirección del profesor Volmar. Reclamándole de vuelta a Noyen la muerte de su padre, se quedó allí un breve tiempo, y luego pasó a París, donde aun habiendo causado gran desagrado en la Sorbona y al Parlamento, un discurso de Nicolas Cop, rector de la Universidad de París, para el que Calvino preparó los materiales. Se suscitó una persecución contra los protestantes, y Calvino, que apenas pudo escapar a ser arrestado en el College de Forteret, se vio obligado a escapar a Saint-Ogne, después de haber tenido el honor de ser presentado a la reina de Navarra, que había suscitado esta primera tormenta contra los protestantes. Calvino volvió a París en 1534. Este año los reformados sufrieron malos tratos, lo que le hizo decidir a abandonar Francia, después de publicar un tratado contra los que creían que las almas de los difuntos están en un estado de sueño. Se retiró a Basilea, donde estudió hebreo. En este tiempo publicó su Institución de la Religión Cristiana, obra que sirvió para esparcir su fama, aunque él mismo deseaba vivir en oscuridad. Está dedicada al rey de Francia, Francisco I. A continuación, Calvino escribió una apología por los protestantes que estaban siendo quemados por su religión en Francia. Después de la publicación de esta obra, Calvino fue a Italia a visitar a la duquesa de Ferrara, una dama de gran piedad, por la que fue muy gentilmente recibido. De Italia se dirigió a Francia, y habiendo arreglado sus asuntos privados, se propuso dirigirse a Estrasburgo o a Basilea, acompañado por su único hermano sobreviviente, Antonio Calvino, pero como los caminos no eran seguros debido a la guerra, excepto a través de los territorios del duque de Saboya, escogió aquella carretera. Esto fue una dirección particular de la providencia, dice Bayle. Era su destino que se instalara en Ginebra, y cuando se mostró dispuesto a ir más allá, se vio detenido como por una orden del cielo, por así decirlo. En Ginebra, Calvino se vio por ello obligado a acceder a la elección que el consistorio y los magistrados hicieron recaer sobre su persona, con el consentimiento del pueblo, para que fuera uno de sus ministros y profesor de teología. Quería solo asumir este último oficio, y no el otro, pero al final se vio forzado a tomar ambos, en el mes de agosto de 1536. Al año siguiente, hizo declarar a todo el pueblo, bajo juramento, el asentimiento de ellos a una confesión de fe que contenía una renuncia al papismo. Luego indicó que no podría someterse a una normativa que había establecido recientemente el cantón de Berna. Por ello, los síndicos de Ginebra convocaron a una asamblea del pueblo, y se ordenó que Calvino, Ferel y otro ministro abandonaran la ciudad en pocos días, por rehusar administrar los sacramentos. Calvino se retiró a Estrasburgo, y estableció allí una iglesia francesa, de la que fue su primer ministro. También fue designado para ser profesor de teología. Mientras tanto, el pueblo de Ginebra le rogó tan intensamente que volviera a ellos, que consintió, y llegó el 13 de septiembre de 1541,
con gran satisfacción tanto del pueblo como de los magistrados. Lo primero que hizo, tras su llegada, fue establecer una forma de disciplina eclesiástica y una jurisdicción consistorial con el poder de infligir censuras y castigos canónicos, hasta incluir la excomunión. Ha sido el regocijo tanto de los incrédulos como de algunos profesos cristianos, cuando quieren arrojar lodo sobre las opiniones de Calvino, referirse a su papel en la muerte de Miguel Servet. Esta ha sido la actitud que siempre adoptan los que han sido incapaces de refutar sus opiniones, como si fuera un argumento concluyente contra todo su sistema. Calvino quemó a Servet. Calvino quemó a Servet. Es una buena prueba, para cierta clase de razonadores, de que la doctrina de la Trinidad no es cierta, que la soberanía divina es antiescrituraria, y que el cristianismo es una falsedad. No tenemos deseo alguno de paliar ninguna acción de Calvino que sea manifiestamente errónea. Creemos que no se pueden defender todas sus acciones en relación con el desdichado asunto de Servet. Pero deberíamos comprender que los verdaderos principios de la tolerancia religiosa eran muy poco comprendidos en tiempos de Calvino. Todos los demás reformadores que entonces vivían aprobaron la conducta de Calvino. Incluso el gentil y amigable Melanchthon se expresó en relación a este asunto de la manera siguiente. Dice él en una carta dirigida a Bullinger: «He leído tu declaración acerca de la blasfemia de Servet, y alabo tu piedad y juicio, y estoy convencido de que el Consejo de Ginebra ha actuado rectamente al dar muerte a este hombre obstinado, que nunca habría cejado en sus blasfemias. Estoy atónito de que se encuentre a nadie que desapruebe esta acción. Ferrell dice de manera expresa que Servet merecía la pena capital. Bucero no duda en declarar que Servet merecía algo peor que la muerte». La verdad es que aunque Calvino tuvo cierta parte en el arresto y encarcelamiento de Servet, no deseaba en absoluto que fuera quemado. Quiero que se remita a la severidad del castigo. Intentamos mitigar la severidad del castigo, pero en vano. Al querer mitigar la severidad del castigo, le dijo Ferrell a Calvino: «Haces el oficio de amigo hacia tu más acerbo enemigo». Dice Turritine: «Los historiadores no afirman en lugar alguno, ni se desprende de ninguna consideración, que Calvino instigara a los magistrados a que quemaran a Servet. No, sino que lo cierto es además que él, junto con el colegio de pastores, atacó esta clase de castigo. A menudo se ha dicho que Calvino tenía tal influencia sobre los magistrados de Ginebra que hubiera podido lograr la liberación de Servet si no hubiera querido su destrucción. Pero esto es falso. Bien lejos de ello, Calvino mismo fue una vez desterrado de Ginebra por estos mismos magistrados, y a menudo se opuso en vano a sus arbitrarias medidas. Tampoco deseoso estaba Calvino de querer la muerte de Servet, que le advirtió de su peligro, y lo dejó estar varias semanas en Ginebra, antes que fuera arrestado. Pero su lenguaje, que era entonces considerado blasfemo, fue la causa de su encarcelamiento. Mientras estaba en la cárcel, Calvino lo visitó y empleó todos los argumentos posibles porque se retractara de sus horribles blasfemias, sin referencia alguna a sus peculiares creencias. Esta fue toda la participación de Calvino en este infeliz acontecimiento. Sin embargo, no se puede negar que en este caso Calvino actuó de forma contraria al espíritu benigno del Evangelio. Es mejor derramar una lágrima por la inconsistencia de la naturaleza humana y lamentar estas debilidades que no se pueden justificar. Él declaró que había actuado en conciencia y en público justificó la acción. La opinión era que los principios religiosos erróneos son punibles por el magistrado civil, y esto causó tantos males, fuera en Ginebra, en Transilvania o en Gran Bretaña, a esto debe imputarse, y no al trinitarianismo o al unitarismo. Después de la muerte de Lutero, Calvino ejerció una gran influencia sobre los hombres de aquel notable periodo. Irradió gran influencia sobre Francia, Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra y Escocia. Se organizaron 2150 congregaciones reformadas que recibían sus predicadores de parte de él. Calvino, triunfante sobre sus enemigos, sintió que la muerte se le aproximaba.
pero siguió esforzándose de todas las maneras posibles con energía juvenil. Cuando se vio a punto de ir a su reposo, redactó su testamento, diciendo: «Doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de su Evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo corazón abrazo su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos, por causa de Cristo y por causa de su muerte y padecimientos. Según la medida de la gracia que me ha sido dada, he enseñado esta palabra pura y sencilla, mediante sermones, acciones y exposiciones de esta Escritura. En todas mis batallas con los enemigos de la verdad no he empleado sofismas, sino que he luchado la buena batalla de manera frontal y directa». El 27 de mayo de 1564 fue el día de su liberación y de su bendito viaje al hogar. Tenía entonces 55 años. Que un hombre que había adquirido tal reputación y autoridad tuviera solo un salario de 100 coronas y que rehusara aceptar más, y que después de vivir 55 años con la mayor frugalidad dejara solo 300 coronas a sus herederos, incluyendo el valor de su biblioteca, que se vendió a gran precio, es algo tan heroico que uno debe haber perdido todos los sentimientos para no sentir admiración. Cuando Calvino abandonó Estrasburgo para volverse a Ginebra, ellos quisieron darle los privilegios de ciudadano libre de su ciudad y el salario de un prebendado, que le había sido asignado. Él aceptó lo primero, pero rehusó rotundamente lo segundo. Llevó a uno de sus hermanos a Ginebra consigo, pero jamás se esforzó porque se le diera a él un puesto honorífico, como cualquiera que poseyera su posición habría hecho. Desde luego, se cuidó de la honra de la familia de su hermano, consiguiéndole la libertad de una mujer adúltera, y consiguiendo licencia para que pudiera volverse a casar, pero incluso sus enemigos cuentan que le hizo aprender el oficio de encuadernador de libros, en lo que trabajó luego toda su vida. Calvino como amigo de la libertad civil. El reverendo Dr. Wisner dijo, en su reciente discurso en Plymouth, en el aniversario de la llegada de los padres peregrinos: «Por mucho que el nombre de Calvino haya sido escarnecido y cargado de vituperios por muchos de los hijos de la libertad, no hay proposición histórica más susceptible de una demostración plena que esta. Que no ha vivido nadie a quien el mundo deba más por la libertad de que goza, que Juan Calvino». Fin del capítulo 13. Si fue de bendición para ti este audiolibro, apoya al canal dándole me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para recibir notificaciones del siguiente capítulo. Les recordamos que también pueden escuchar los audios en iVoox y Spotify. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.